Bienvenidos a su programa Kairos. Habla un servidor, el obispo Ronaldo Ortiz. Así es, y una servidora Juanita Ortiz para darles la muy cordial bienvenida a su programa Kairos en nuestro tercer episodio, que estamos felices y contentos de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Es la tercera temporada. Primer episodio. Perdón. Pero qué bien, nos da mucho gusto poder Sí. llegar a usted nuevamente después de 2 meses de receso. Sí. Y ahora pues estamos con muchos deseos y muchas ganas de llegar a usted por este medio. Y pues espero de que usted haga like y haga compartir este enlace, lo que estamos nosotros haciendo, retomando ahora esta tercera temporada, para llegar a usted a darle una poderosa palabra de parte de Dios. Así es, y el fin es construir y edificar una mentalidad que tenga la capacidad de prevalecer en los días en que estamos viviendo. Por eso nos tomamos el tiempo, por eso hacemos esta programación, para hacer exactamente lo que el Señor nos mandó: ir y predicar el Evangelio y hacer de cada una de las personas el varón perfecto a la cual estamos llamados a ser. Precisamente de eso vamos a estar compartiendo, mi amor. El tema que vamos a abordar durante estas próximas semanas, y más que ha llegado a penetrar mi corazón, ha sido acerca de la misión de la iglesia. Lo hemos tocado en algunos tiempos pasados, en predicaciones. En el año pasado yo di un tema acerca de edificar en mi iglesia, que casi duró como 2 meses. Sí. Pero otra vez se recalca este énfasis, se pone otra vez hincapié acerca de esto, la misión de la iglesia. ¿Y por qué es que viene a esto? ¿A qué viene entonces de hablar sobre el tema, la misión de la iglesia? Bueno, amor, yo creo que los tiempos en que hemos estado viviendo, hemos estado viendo convulsiones económicas, convulsiones catastróficos naturales, convulsiones políticas, convulsiones también eclesiásticas de todos niveles y en todas las áreas. Entonces, más y más parece ser de que la iglesia del Señor Jesucristo algo necesita hacer, o sería que necesitamos retractarnos de todo lo que está pasando, porque como quiera va a suceder las cosas tal y como, o qué es lo que nosotros ahora en estos tiempos nos toca hacer. Tenemos una responsabilidad, y el Señor dijo que nosotros somos sal y luz de la tierra. La sal tiene una particularidad, y es que persevera, guarda, ¿sí? Para que no haya esa descomposición. La luz despeja tinieblas, y nosotros como la iglesia somos responsables entonces de establecer la pauta, decir, este es el camino, esta es la forma, para allá es que tenemos que continuar y seguir, porque de eso se trata el reino de Dios. Bueno, vamos a regresar entonces a escudriñar bien la encomienda que Jesús dejó a sus discípulos. De ahí podemos extraer los significados de las palabras, qué es lo que Él quiso decir. Porque creo que por muchos años, siglos, la iglesia ha estado concretándose nada más en un solo aspecto de esa misión. Pero necesitamos ver qué es lo que agloba, qué es lo que abarca lo que el Señor Jesús dejó en los versos que nosotros conocemos muy bien cada vez que hablamos de la misión eclesiástica de la iglesia. Mateo 28, 19 a 20. Si gusta leer ese pasaje, mi amor. Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor aquí es bien claro. Ahora, lo vemos también en Marcos 16, muy similar. Pero en Marcos 16, verso 15 en adelante, simplemente dice ir por todo el mundo y Vayan. prediquen. Así es. El evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Ahí vemos bien condensado lo que está queriendo decir. Pero si volvamos otra vez a Mateo 28, del verso 19 a 20, la primera encomienda que él dice, vayan y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, formar vidas. Sí. Acopladamente
con lo que dice Marcos en el capítulo 16 de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cómo combinamos? ¿Son dos cosas por separado o son cosas que se hacen a la vez? Bueno, podemos decir que son dos cosas separadas, porque cada una de esas cosas tiene su particularidad, tanto predicar el evangelio, pero también hacer discípulos. Es decir, una cosa se necesita una y otra. No puedes hacer discípulos si primero no les prediques el evangelio. Además, no puedes nada más dedicarte a predicar el evangelio sin hacer discípulos. Elabore un tantito sobre eso. Yo creo que predicar es mostrarle a la gente o traerles el plan de salvación, el plan de redención que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptas y reconoces la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú eres salvo. Lamentablemente, a veces la persona solamente se queda en esa experiencia. Soy salvo, soy perdonado y el día que yo muera, yo voy al cielo. Y no estamos descartando eso es verdad. Pero una vez que usted ha tenido ese encuentro o esa transformación, ese cambio, viene un proceso de crecimiento, de madurar el carácter del cristiano. Entonces ahí entra lo de hacer discípulos. Y hacer discípulos viene a través de la enseñanza de la palabra. Gran parte del ministerio de Jesús lo concretaba a enseñar. Y les enseñaba a Jesús. Sí. Y les enseñaba a Jesús. A veces tenemos hoy en día gente que no se presta a la enseñanza. Les gusta el canto. Yo no tengo nada contra el canto. El canto prepara el terreno para que la semilla se siembra. ¿Okay? Les gustan muchas cosas, pero cuando se trata de la enseñanza de la palabra, que es letra sobre letra, renglón sobre renglón, ahí como que la gente dice... Es una disciplina. Es una disciplina exactamente donde tú te tienes que esforzar. Tomar la palabra, tomar la Biblia, tomar un lápiz, una pluma, un papel y subrayar aquellas cosas que el Espíritu Santo comienza a revelar a través de los vasos que Él está usando, como son los 5 ministerios. Excelente. Entonces, no podemos desprender una y la otra cosa. No. Predicar el evangelio se tiene que hacer un heraldo, tiene que hacerse algo notorio, público, acerca del plan de Dios, acerca de la salvación, porque luego viene la pregunta, bueno, ¿qué es lo que se va a predicar? Ahora, la palabra evangelio en sí mismo significa buenas noticias. Entonces les vamos a anunciar las buenas noticias, que esa palabra vino a jugar y vino a introducirse y a jugar parte en esto el momento que Jesús habló y comenzó a enseñar, se manifestó personalmente Dios mismo en carne y comenzó a hablar del evangelio, cosa que anteriormente no se había oído de esto. Y Jesús habla de un evangelio, de predicar las buenas nuevas, y lo introduce en ciertos discursos que vamos a ver en breve, tal como Mateo 24, verso 14, donde dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin o la conclusión de las cosas. Entonces se predica las buenas noticias, se anuncia de que hay una alternativa a la vida en la cual lleva la humanidad, de que hay una vida mucho más superior y mucho más trascendiente y mucho más excelente, que es la vida eterna. Jesús habló acerca de esa vida donde dijo, he aquí yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él está hablando de esa vida abundante. Así que, amigo querido que nos está viendo en esta ocasión, si usted no ha conocido esa vida abundante, conoces la vida en muchas cosas, has tenido muchas experiencias, pero no has tenido una experiencia única en la cual solo Dios ofrece a través de Jesucristo, la cual puede transformar tu vida. Yo te invito en esta hora a que lo haga. Le abrimos el momento para que usted pueda abrir su corazón y decir, Señor Jesús, quiero recibirte, perdona mis pecados, cambia mi vida, transfórmame, te quiero servir de aquí en adelante. Y ahí usted va a conocer la entrada y los inicios de una vida abundante y sentir el perdón de Dios de todos sus pecados. Así es, porque el evangelio no solamente es la seguridad de que tú cuando mueras vas al cielo, sino que el evangelio
es un estilo de vida Amén. que Dios te permite a través de su palabra, cuando tú comienzas a escudriñar la palabra, cuando descubres sus principios, sus códigos y comienzas a practicarlos, te da la habilidad de poder vivir en esta vida, una vida en victoria, que tú no eres movido por las circunstancias. A veces cuando nosotros nos quedamos en una experiencia preliminar, vamos a decir, preliminar, a la puerta de una experiencia, de una salvación, nos encontramos que hay personas que no crecen, no se desarrollan, siempre están luchando con las mismas situaciones y nunca alcanzan ese Zoe de Dios, esa vida abundante del cual el Señor habló. Yes. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, no una vida en limitación. La pregunta es, ¿por qué a veces nuestra gente vive en una vida de limitación, de estancamiento, de no desarrollo, de no crecer, con las mismas luchas, con las mismas situaciones? Porque no nos prestamos al estudio de la palabra. Excelente. Y la palabra nos da a nosotros las herramientas para que aquí y en el ahora usted tenga victoria. Usted pueda vencer esas situaciones que vienen Amén. a su vida. La palabra te capacita, te da la herramienta, te empodera para que se convierta, lo que dice la Escritura, en que seas uno más que vencedor. Amén, amén. ¿Y cómo van a conocer esta palabra? Se recuerda que también el apóstol Pablo hizo una referencia a los romanos acerca de Isaías, donde dice, ¿cómo creerán si no alguien, si no les es enviado a alguien que les hable, quien les predique? Entonces, bienaventurado es los pies de los que llevan las buenas noticias de la paz. Entonces, el evangelio tiene que ser anunciado, tiene que ser predicado. Amén. Ahora, en los tiempos en que estamos viviendo, entonces ahora está cambiado completamente. Ahora, el término de tener iglesia en estos días, desde el año pasado, cambió completamente. Totalmente. Ahora ya la iglesia no es solamente presencial, ahora la iglesia tiene que ser virtual. Sí. Y prácticamente a la fuerza, más bien tuvo que llegarse a ese punto. Pero quiero hablar también en breve de eso, porque ahora estamos nosotros pues perdidos, muchos todavía están tratando de reacomodarse los cambios con una esperanza de que va a volver a la normalidad, de que va a volver a como era antes. Disculpe, hermanos, no quiero ser negativo, pero no podemos regresar a la normalidad, a como era antes, porque a como era antes llegó a lo que estamos ahora. Sí. Llegó por causa de esa normalidad que vivíamos, fue la culpa por la hora cual estamos en esta situación. Ahora la iglesia tiene que salir o tiene que haber salido desde 2020 para acá de su estado de confort. Sí. Que tenía todo encerrado en 4 paredes, detrás de un edificio muy elegante, muy bonito, con sus yardas, su estacionamiento bien bonito, pero ya los hemos perdido de que ahora la palabra de Dios tiene que ser declarada hacia afuera de las 4 paredes. Y creo que esto fue el Saulo de Tarso de nuestros tiempos, que ha venido a sacar a la iglesia de su confortabilidad y a anunciar el evangelio por los medios que Dios mismo ha permitido a que nosotros echemos mano. Y ahora el púlpito no es un lugar físico meramente, sino ahora el púlpito es digital. El púlpito es virtual. Y qué bendición, porque podemos llegar a la comodidad de muchos hogares, de muchas personas que posiblemente nunca los íbamos a ver sentados aquí en nuestras filas. Posiblemente por la distancia o por muchas otras razones no les íbamos a alcanzar, pero ahora gracias a esta nueva normalidad podemos llegar y decir, tenemos una iglesia a través de los medios, de las plataformas sociales que Dios nos permite usar, y tenemos que seguir anunciando el evangelio. La palabra dice que este evangelio sería predicado a toda criatura. ¿Y no cree usted que ahora está llegando a través de estos medios a toda criatura? Todo mundo está escuchando lo que es la buena noticia, que Cristo es la esperanza para tu vida, que Cristo es la esperanza para tu situación. Y por eso estamos aquí y por eso estamos llegando hasta donde tú te encuentras. Amén, amén. Pero ahora, para esto, una vez de que ya se establece esta primera etapa de la misión de la iglesia, que es la predicación, la publicación,
la notoriedad del Evangelio que se tiene que usar valiéndonos de los medios que ahora hay, Sí. que ahora se disponga. Yo recuerdo cuando yo inicié mi ministerio hace, ya hace 31 años, no, 41 años No, que 41 años. empecé mi ministerio. Recuerdo que yo salía a tener campañas al aire libre, usábamos solares, usábamos canchas de basquetbol y Carpas. carpas, íbamos para afuera y todavía son válidas esas avenidas o esos medios para nosotros llevar el evangelio. Y ahora estamos viendo de que se han ampliado las oportunidades de predicar el evangelio en todos los lugares que se disponga y en todos los medios. Ahora, note bien que dice la Escritura a todas las naciones. Ese es el mandato de todos. Sí. Desde la iglesia más pequeña, desde la congregación más chica, hasta la iglesia que es fuerte, grande y numerosa, tiene el trabajo de extenderse a todas las naciones, a todas, no nada más su región o su comunidad, porque obviamente ahí es donde se tiene que empezar, pero tiene que extenderse a todas las naciones y ahí es donde viene entonces el trabajo de hacer discípulos. Amén. Así es. Y el hacer discípulos nos da a nosotros entonces la capacidad de que esto no va a parar, sino que la obra de Dios va a continuar a través de. Puede ser que el ministerio tuyo o mío, el día de mañana ya no podamos predicar, pero ese discipulado, esa gente que tú estás preparando, o vamos a decir que tú predicas, yo predico, pero el trabajo nuestro se ve limitado, pero cuando nos multiplicamos en otros, cuando formamos a otros, entonces el trabajo se dispersa, se extiende y se alcanza mucho más. Ahora, creo, amor, que hay una clave que necesitamos también elaborar en lo que es la misión o la encomienda o la gran comisión, como se conoce popularmente, de esto de hacer discípulos. Ya una vez que se establece el criterio de predicar, de anunciar, de hacer notorio el evangelio por todos los medios, a todas las naciones. Ya claro que Mateo o Marcos capítulo 16, verso 15 dice, vayan por todo el mundo. Sí. Mateo dice a todas las naciones, Sí. que significa lenguas, idiomas, gentes, culturas, etnias, todo. etnias. Pero ahora Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo. La palabra mundo ahí es cosmos, que significa sistemas. Entonces el evangelio se predica también a los individuos, a los grupos étnicos, a las culturas, a toda lo que es la gente, persona, individuos, pero también se predica o se manifiesta el reino de Dios en los sistemas. Amén. Entonces ahí es donde tiene que ir una buena acoplación de la predicación del evangelio en todos los niveles. Ya una vez que eso ya se establece bien, entonces lo siguiente que hay que hacer, antes de ahora hacer los discípulos, se nos olvida una cosa muy importante, bautizándolos. La palabra bautizo, ahora eso es algo sinónimo a hacer pacto o hacer compromiso. Compromiso. ¿Sabe por qué no tenemos discípulos? Que son seguidores, porque no han hecho pacto, no han hecho un compromiso. O sí, como tú dijiste, están a la puerta, les gusta en el canto, les gusta esto, aquello, el otro, las buenas enseñanzas, los dones del Espíritu cuando comienzan a fluir y se manifiesta el Espíritu con precisión. ¡Wow! Se viene la gente encima. Pero cuando se trata de hacer un compromiso, de bautizarse, de ser una persona comprometida, Así es. con el evangelio, entonces ya les abre la puerta para que se les puede enseñar. Tú dijiste algo hace ratito acerca de que no hay muchas personas que les gustan que les enseñen. Así es porque la enseñanza requiere disciplina, requiere compromiso, requiere el que tú te tienes que disciplinar, tú tienes que sentarte. Y lo que menos nos gusta es sentarnos. Dice que la gente se agrupaba para oír a Jesús. Sí. Y lo que menos vemos nosotros es que haya hambre en la gente para oír. No tienen esa disposición.
Pero el Señor nos está urgiendo hoy más que nunca que si nosotros queremos prevalecer en los próximos años que están por delante y dejar un legado, porque el compromiso que yo hago no solamente afecta mi vida, sino afecta a mis generaciones. Exacto. Porque la Amén. semilla se va reproduciendo según su género. Entonces, imagínate qué va a pasar con mis hijas. Bueno, ya son adultas, ellas ya saben, pero ¿y mis nietos? ¿Y mis bisnietos? ¿Y mis tataranietos? ¿Qué es lo que van a dejar? Si tú a mí me preguntas, ¿qué es el legado que tú recuerdas, lo que remarcó tu vida, vamos a decir, de tu mamá, de tu papá? De mi papá yo recuerdo y tengo bien remarcado ese amor, esa incondicional, ese cuidado, esa protección que nos dio. Mi mamá, una mujer incondicional para servir a Dios. Lo de ella era así y era así. Sí. Con menos recursos, con menos conocimiento, con menos de lo que tenemos hoy en día. Pero yo recuerdo que ella, decir tú, no, y no quiero ir a la iglesia, era como darle una bofetada. Yeah. Ella era de una sola, ¿cómo se dice? De una sola fachada. Cuando ella se convirtió al Señor, vino como consecuencia de que ella platica, yo todavía no nacía, el milagro de que uno de mis hermanos estaba muriendo, estaba pequeño y se estaba muriendo. Mi papá y ella pertenecían a la iglesia popular, aunque nunca iban, pero ellos decían que era, ¿verdad?, de la iglesia popular. Y se enferma mi hermano, está muy grave, a punto de morir, y llegan, mira el poder de testificar, el poder de ser un discípulo de Jesús, porque un discípulo es uno que testifica, ¿verdad? Llega unos hermanos a la casa y tocan a la puerta. Muchas veces mi mamá los había corrido, les había dicho que no y que tú, o sea, no se prestaba. Pero debido a la necesidad que había de que mi hermano se estaba muriendo, esos hermanos le dijeron a mi mamá, si nos permites orar por tu hijo, Dios lo puede sanar. Wow. Dios lo puede sanar. Y como a mis padres no les daba alternativa más que agarrar esa palabra y creer por un milagro, ¿sabe lo que pasó? Cuando esa gente humilde oraron, Dios le dio vida a mi hermano y esa fue la consecuencia por la cual mi mamá se convirtió y fue fiel hasta el día que el Señor la recogió. Por un testimonio, por ver el poder de Dios manifestado. Cuando la Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. Exacto. Ese es el poder del Evangelio. Este es el poder de las buenas nuevas. Que el Dios que sanó ayer, sana hoy y sanará mañana. Y de eso es de lo que nosotros Esas son las buenas hablando. noticias. Sí. Porque no es nada más la pura predicación de una palabra, sino es la demostración. Demostración. La demostración de la palabra con poder. Amén. Porque había personas que decían, pues, especialmente en el libro de los Hechos, no es pura palabrería, pero cuando comenzaban a manifestar sanidades, echaban fuera demonios, muertos eran resucitados, leprosos eran limpiados. Oiga, ¿qué es esto? Que esto no es cualquier filosofía. Esto no es una elocuencia a la cual estaba acostumbrado la mente griega en aquellos tiempos. Miraban con sus propios ojos el poder de Dios. En acción. En acción. ¡Wow! Tremendo. Entonces no dejaba de dedicarte, de entregarte, de hacer un pacto con Dios. Sí, un compromiso. Y en estos tiempos, ¿cómo ha hecho falta todo esto? De hacer un pacto con Dios. Por eso no vemos milagros así en grande escala como se debe de ver. Sí hay, no estoy diciendo que el tiempo no, nada de eso. Sí hay, pero en la escala, en la intensidad que se requiere, especialmente con tanta pandemia y enfermedad. Más ahora tenemos que ver la obra milagrosa del Evangelio manifestándose en esos tiempos. Lo que se está manifestando son demonios. Pero ahora es tiempo que se levante el pueblo de Dios con la autoridad del Espíritu Santo y que manifieste la palabra viva y poderosa. Mi amor, nos queden breves segundos. ¿Por qué nos cerramos con una oración? Declarar milagros, declarar sanidades, declarar personas que están erradas, personas que no tienen a Cristo, que están alejados de Dios. Ese es el momento para que ellos se acerquen a Dios. Así es, mi amor, ore. Pedimos por toda persona que está sintonizando este programa.
si no te conoce, que en esta Hallelujah. hora pueda Yes, abrir Lord. su corazón y decir, yo te recibo Aleluya. como Señor y Salvador. Oramos por aquella persona que está enferma, Aleluya. que está en una cama, Señor, que ha recibido un diagnóstico Sí, Señor. no favorable, pero declaramos que por las llagas, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, ellos son sanos. Porque tu palabra dice, y estas señales Sí, Señor. seguirán a los que creen. Entonces, por la fe los declaramos sanos y libres en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga. Queremos oír de usted. Por favor, haga like o escribe en comentario. Queremos oír que Dios ha hecho algo en su vida. Y nos vemos en el próximo episodio de Kairos. Hasta Muchas luego. bendiciones. Hasta luego.